Women Economic Forum Aguascalientes. La maestra Jessica Janet Pérez Carreón, presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. La maestra Hilda Telles Lino, Mexico Country Chairs of Prison Reforms and Reintegration G100. Y Angélica de la Peña, ex senadora y presidenta de 50+1 Aguascalientes. Destacadas defensoras de los derechos humanos, discutieron los desafíos actuales y acciones necesarias para promover la igualdad de género en todos los ámbitos. Women Economic Forum Aguascalientes. Origen de la violencia. Bueno, yo creo que en primer lugar tenemos que recordar en este espacio, estaba pensando ahorita al escuchar a Jess y a Hilda, en 1995 cuando se realiza la conferencia en Beijing, hubo una consigna que fue la que permeó toda la conferencia, todas las discusiones, y que decía: todos los derechos de las mujeres son derechos humanos. Parece que 1995, 2 años antes, se denominaba finalmente, se identificaba a las mujeres en la Conferencia de Derechos Humanos realizada en Viena, que las mujeres somos humanas, por ejemplo, ¿no? Es decir, antes de esas fechas, las mujeres no existíamos, no éramos visibilizadas, el lenguaje masculino era lo que permeaba. Y cuando se comienza a poner en la discusión que todos los derechos de las mujeres son derechos humanos, bueno, empiezas a enumerar cuáles son esos derechos. ¿Cuáles son esos derechos que te garantizan ejercer todos tus derechos como derechos humanos? Y en ese pues el mundo cambia, México cambia y por supuesto todos los estados que integran nuestra república cambian, porque cambia el marco jurídico fundamental, ¿sí? ¿Cuánto tiempo nos llevó en México finalmente concretar en la Constitución, incluir derechos humanos? Muchos trienios, muchos. Bueno, Amalia, que ha sido diputada y lo fue antes que yo, y senadora antes que yo, ¿cuántas veces llegó esas iniciativas para incorporar? O Carolina Vijano, que también estuvo muy cerca en su legislatura en la definición finalmente de 11 artículos que fueron reformados para incluir los derechos humanos. ¿Qué fue? 2011. ¿Se fijan cómo el tiempo nos lleva a estar frente a una denominación de que todos los derechos de las mujeres son derechos humanos? También es un derecho humano tener acceso a una vida libre de violencia. Y cuando tú llegas a tomar, a hacer tuyo un marco jurídico que te apoya, porque te dice, tú no es luchar contra la violencia hacia las mujeres, es el gran parteaguas que dimos en nuestra legislación, sino tienes derecho a acceder a una vida libre de todo tipo, de toda modalidad de violencia. Entonces hay un cambio muy importante. Y tú me preguntas, ¿cuándo? Pues apenas, lo acabo de decir. Y por supuesto, la ley que establece que el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, la verdad, tiene muy pocos años. Muy pocos años. ¿Cuándo? Pues a partir de que finalmente logramos en 2005, 2006, lograr que se legislara, y en el 2007, me acuerdo muy bien, el 2 de febrero de 2007 se promulga la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. A partir de ahí estamos ya en otras batallas. No quiere decir que ya se hayan resuelto las batallas antes de la ley. No, ya estamos en otras batallas, en hacer vigente todos los días, en todos los espacios, que ese marco jurídico
con una alianza muy importante de los organismos de derechos humanos que aquí representa Jessy, que representa Hilda, pues lograr que eso se concrete y eso cambie. Apenas estamos en eso. Muchas gracias, Angélica. Y aparte esto se viene sumando, como tú dices, porque se vienen apareciendo, como también nos lo decía Jessy, nuevas formas de violencia. Entonces hay que irlo, ¿no?, actualizando. Y lo hablábamos hace rato con el tema del sector empresarial, ¿no?, para el acceso a las mujeres a las tomas de decisiones. Bueno, pues hay mucho tipo de violencia que también habrá que llevarlo a la legislatura y tendremos que trabajar en eso, ¿verdad? Ese es un pendiente, así es. Bueno, Hilda, cuéntanos, ¿has tenido algo que no te permita realizar el trabajo que realmente tú haces tan dignamente? ¿Qué te frena? ¿Qué obstáculos te has encontrado? ¿Con qué has tenido que luchar? Independientemente de la violencia que como mujer lo lleves a cabo, pero dentro de tu trabajo que tú lidereas, cuéntanos con qué te has encontrado. Sí, claro que sí, y es muy importante compartir porque ahora, bueno, primero digamos esta primera parte introductoria como para hablar de lo general y ahora vamos a, bueno, yo quiero aterrizarlo un poco a que veamos cómo también desde el ámbito de los derechos humanos las mujeres nos enfrentamos a, digamos, circunstancias que hacen complejo, que obstaculizan también el propio derecho que tenemos a defender los derechos humanos. Por ejemplo, pensamos que por trabajar en una institución de derechos humanos no vivimos situaciones de violencia, acoso laboral o acoso sexual. No, pues es una situación que también eventualmente en algún momento de mi vida he tenido que enfrentarlo y hay que sortearlo y ¿cuál es la mejor forma? Denunciándolo, hablándolo para poderlo revertir. Situaciones de discriminación y sexismo, desde temas de quizás tú por ser mujer no puedas trabajar en cierto ámbito o cierto caso en particular por las complejidades o si eres mujer tener que demostrar una y otra vez que podemos ser mejores. Independientemente, yo recuerdo que creo que de las situaciones más complejas que viví en la vida profesional es cuando tuve mi embarazo. Al momento de tener mi embarazo, previo a eso yo era una gran visitadora adjunta, entonces tenía casos relevantes y todo. En cuanto se enteraron de mi embarazo, básicamente como que dejaba de funcionar y estuve a punto de vivir una situación de despido en una institución protectora de derechos humanos. Afortunadamente la vida y la experiencia ya me habían dado herramientas para decir esa no es una causa que para mí obstaculice continuar con eso, pero eso es algo que podemos ver. En el caso de la situación por condición de embarazo es una de las causas que mayormente se denuncian ante el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, por el cual las mujeres pueden vivir una situación de despido. El tema de exclusión, por ejemplo, ahora que mi trabajo está más enfocado en el ámbito, digamos, de seguridad, sistema penitenciario, que es un ámbito que mayoritariamente han vivido hombres, así como hablaban pues de ciertas industrias, de la ciencia y todo, también en el ámbito de seguridad es un espacio donde mayoritariamente ha habido hombres. Y hoy que habemos más mujeres, creo que le damos un rostro distinto también al tema de la seguridad, percibirla de manera distinta, trabajarla de manera distinta. Una experiencia que también en ese ámbito recuerdo, es una autoridad, vamos a obviar el nombre para no echarlo de cabeza, pero era invariablemente a mis 52 años decirme niña. A ver, niña, hasta que un día sí le dije, oiga, basta, perdón, no soy niña, tengo más de 50 años, o sea, dejé de ser niña hace mucho tiempo. Y esa ternura sutil con la que me decía niña era más bien minimizar la capacidad para poderme enfrentar a temas de toma de decisión en el mismo ámbito donde estamos trabajando. Él desde el espacio público, yo desde un organismo autónomo, pero es esta parte como de eres una pequeña y frágil niña que está enfrentándose a estos temas de seguridad, ¿no? La criminalización también. Yo soy una mujer que me asumo feminista, me asumo por el derecho a decidir de las personas, por la defensa de los derechos de la diversidad sexual. Bueno, pues eso mismo también nos ha llevado a enfrentar situaciones porque invariablemente, feminista, y por acá se escucha la voz feminazi, como si eso fuera una broma, una gracia,
democracia, todo. O sea, parece que una característica que para nosotras las defensoras de derechos humanos puede ser una herramienta, corre o cuenta en contra nuestra. Un tema fundamental también, el estrés, cómo balancear nuestra vida personal, nuestra vida laboral, nuestra propia vida profesional. También esa doble carga, esa carga de las labores de cuidado, pero tengo que ser una excelente servidora pública, pero también tengo que cuidar mi casa, pero también quiero estudiar, también quiero prepararme más y todo. ¿Cómo poder sortear eso y cómo poder solventar el estrés permanente? Y un último punto es también la falta de visibilidad y reconocimiento que también tenemos las mujeres. Podemos tener grandes ideas, pero si las decimos nosotras, quizá no es tan buena, pero si la misma idea la dice un hombre, es maravillosa. O cuántas veces nos han robado nuestra idea, y nuestra idea desarrollada la ha tomado un hombre y dice, pues eso es algo que yo desarrollé. Por eso plataformas como este espacio son fundamentales, porque nos ayudan a decir quién somos, lo que hacemos y a visibilizar todas nuestras condiciones positivas para aportar para esta vida. Gracias. Muchas gracias, Hilda. Women Economic Forum Aguascalientes.